Las brechas de acceso a la educación cada vez son más profundas. Hay mucha desigualdad y su calidad es muy difícil de medir. El nivel educativo en los tiempos actuales está en riesgo. Es por ello que debe hablarse de aspectos fundamentales como el rezago educativo y la deserción escolar. El término rezago educativo implica comparar la situación educativa de unas personas, sí con respecto a otras, pero también en relación a metas establecidas como deseables u obligatorias en todo un sistema, por ejemplo, en el caso de la educación básica. Entonces, una persona está en rezago educativo cuando no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado. Existen factores que intervienen directamente sobre el rezago educativo de un país. Entre ellos, la exclusión del sistema educacional. Esto quiere decir que las voces y propuestas de algunos sectores sociales no se escuchan o no se toman en cuenta en el recuento de acciones o decisiones que se toman en un grupo determinado, en este caso, estudiantes. También, el aprovechamiento escolar es inferior al mínimo necesario en la mayoría de las escuelas del país. Otro factor importante es la extraedad. Esto es que existe un desfase entre la edad y el grado. Es decir, alguien está por encima de la edad promedio esperada para cursar un determinado grado. Y finalmente, no puede dejarse de lado el abandono prematuro de los estudios emprendidos. Esto es la deserción escolar. Los niveles del rezago educativo se clasifican de la siguiente manera. Rezago extremo. Son aquellas personas que no tienen instrucción formal y que se consideran prácticamente analfabetas. Rezago alto. Es la población que cuenta con primaria incompleta. Rezago medio. Son las personas que cuentan con la primaria completa. Y rezago bajo. Son individuos que iniciaron su secundaria pero interrumpieron sus estudios antes de concluirla. En México, los habitantes de 15 años en adelante tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio. Esto significa que cuentan con un poco más de la secundaria concluida. En el año 2010, el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6, lo que equivalía a un poco más del segundo año de secundaria. Para 2020, este indicador se ubica en 9.7. El rezago educativo se debe a varios factores, entre los cuales se puede mencionar la infraestructura escolar, es decir, las escuelas, con edificaciones muy antiguas y en malas condiciones, son un obstáculo para el desarrollo de las actividades educativas. Por ejemplo, hay escuelas que no tienen servicios básicos como el drenaje y muchas otras carecen de energía eléctrica. Otro factor importante es la formación docente, pues no es posible mejorar la calidad de la educación sin mejorar prioritaria y sustancialmente la calidad profesional de quienes enseñan. Las madres y los padres de familia juegan también un papel muy importante, pues es ahí donde se crea el contexto de aprendizaje, valores y reglas sociales. Los vínculos familiares fuertes aportan más capacidad de adaptación, desarrollo cognitivo y seguridad. Finalmente, no se puede dejar de lado el aspecto socioeconómico. Las familias en condición de pobreza padecen en mayor medida la carencia de otros satisfactores de bienestar. Por lo tanto, el nivel educativo es inferior al de la media nacional. Cuando se habla de deserción, es indispensable hablar de fracaso escolar. Esto es la dificultad para alcanzar los objetivos marcados por el sistema educativo. Para medir este fracaso, existe un indicador que expresa el número o porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo. A ello le llamamos deserción escolar. Para entender la deserción escolar, es indispensable verlo desde 3 dimensiones. La primera de ellas, la material estructural, que tiene que ver con factores endógenos como el equipamiento o la infraestructura escolar, la planta docente, el material educativo, las becas y los programas de alimentación y salud escolar, así como los factores exógenos, que tienen que ver con el nivel socioeconómico de la familia, la escolaridad de los padres, la composición familiar, las características de la vivienda, el grado de vulnerabilidad social, el origen étnico del estudiante, etc. La dimensión político-organizativa tiene completa relación con el Estado como garante del derecho al acceso a la educación, y lo hará a través de factores endógenos y exógenos. Finalmente, la dimensión cultural, que tiene que ver con las pautas de crianza y socialización, los consumos culturales de los estudiantes, el uso del tiempo de los niños y jóvenes, el capital cultural de las familias, las expectativas y aspiraciones, el clima y el ambiente escolar, entre otras.
El rezago educativo y la deserción escolar en los niveles medio superior y superior es una realidad aún más marcada, dado a que las estrategias particulares del Estado mexicano han sido ineficaces o insuficientes. Si llevamos esto a un caso aplicado, podemos referir la demanda de espacios en universidades públicas que se ve superada año tras año. Esta situación conlleva a que una gran parte de la sociedad no quiera participar ya en el proceso de selección, a que una gran parte de la sociedad no quede seleccionada y a que muchos adultos no accedan a una educación universitaria. Hay acciones que pueden llevarse a cabo para prevenir el rezago y la deserción educativa. Entre ellas, por ejemplo, promover docentes cada vez más competitivos, comprometidos en fomentar las habilidades de conocimiento y actitudes de los estudiantes. La formación docente, que ha sido una de las áreas con más descuido en los últimos años, debe tener una renovación a fondo, con mecanismos de evaluación extrema, tanto de profesores como de estudiantes, y de las acreditaciones de las instituciones educativas. Es importante que los docentes cuenten con un salario que les permita el acceso a una mejora significativa y de calidad de vida. Asimismo, es muy importante darle una atención prioritaria a los centros educativos, para así tener una mejor infraestructura y quitar los atrasos y las desigualdades entre los distintos niveles. Finalmente, es muy importante mejorar el entorno del estudiante y la interacción que tiene con el medio que lo rodea, ya que influye en su desempeño. Es por ello la necesidad de considerar los factores biológicos, físicos y psicosociales. Así, crear el clima propicio para atender a los estudiantes, en el que se consideran tanto espacios físicos o virtuales que favorecen la calidad en la educación. Hay estrategias que pueden llevarse a cabo para ponerle un freno al rezago educativo y la deserción escolar. Entre ellas, la prestación de servicios educativos que sean de calidad, equidad e inclusión. Que las condiciones sean propicias para que los procesos de enseñanza y la adquisición de aprendizajes se pueda llevar a cabo. Resolver los problemas de cobertura, eficiencia interna y aprendizaje. Y por supuesto, reducir la desigualdad económico-social a nivel nacional.